Bueno, bienvenidos de nuevo a un video tutorial de este canal que es para ustedes, un canal de desahogo para que un poco en estos días de que estamos en casa todos, que es necesario por el tema del coronavirus, pues llevárnoslo mejor y que, bueno, que se nos haga cada vez más leve. Aprovechemos también los buenos días que tenemos, esta luz que tenemos en Valverde y en la Isla del Hierro en general, siempre nos motiva. Están sonando las campanas de nuestra iglesia y bueno, pues realmente Valverde es un sitio también para pasar este encierro de alguna forma, pues de la forma más leve. Y con la pintura nos ayuda muchísimo. Hoy vamos a hacer un motivo muy interesante, es un poco complejo, pero también para irnos un poquito a más detalles y aprender una cosa muy importante que es el tipo de pinceladas y cómo trabajar con el pincel. Aquí vemos el motivo. Bueno, como pueden ver, es un motivo pues, hablando de los viticultores de nuestra isla, que son muy importantes, de toda la tradición que hay del vino. Y yo creo que esto le va a gustar a mucha gente, y en algunas bodegas seguramente veré algunas acuarelas después de este confinamiento, seguramente con este motivo. Me gustaría que lo compartieran y siempre les digo lo mismo, pueden añadir diferentes elementos, quitar algunos que no les gusten, un poco a menú de degustación de lo que quieran ustedes. Y lo importante es que para que entiendan, primeramente antes de empezar a hacer el ejercicio, vamos a hacer una pequeña demostración de lo que vamos a practicar, porque es importante cómo trabajar con el pincel, la importancia de los diferentes tipos de pinceladas y cómo vamos a aplicarlas. Eso por un lado, y por el otro lado verán que vamos a utilizar unas tijeras, tenganlas a mano, que son muy importantes porque con esto vamos a utilizarlas también como elemento de medida. La tijera apoyada en un papel nos permite repetir las medidas y podemos ir adaptando según vamos ampliando y disminuyendo para poder medir. ¿Por qué no utilizamos una regla? Ya verán por qué, porque es mucho más práctico a la hora que estamos pintando. Una regla nos puede manchar. Bueno, pues ahora empezamos con el tipo de pincelada y tener en cuenta siempre que las pinceladas, cómo coger el pincel, los ángulos, por eso es importante que vayan viendo primeramente antes de empezar a pintar este ejercicio. Bueno, vamos probando poco a poco con el pincel sin agobiarnos. La rapidez, no se fíen también en mi rapidez porque son muchos años de experiencia. Poco a poco vayan intentándolo. Estas líneas es dibujarlas muchas veces, sobre todo para ir jugando con el trazo. En este caso vamos a utilizarlo para hacer el mimbre que va a rodear un poco el recipiente que vamos a pintar, ¿no? Entonces el mimbre tiene que ir trenzado entre un lado y el otro. Es importante ir practicando para que una vez que lo hagamos directamente no nos equivocamos. Entonces intentar trabajar con diferentes tipos de pinceladas. Este es el remate que suelen tener los cestos y también lo que vamos a hacer ahora, que es el barril para... el barril no, perdón, lo que sería el depósito donde vamos a poner el vino, que va rodeado del mimbre alrededor. Y entonces es bueno practicarlo para que no nos podamos equivocar. De esta forma, incluso el asa del garrafón para hacer lo que sería el nudo. Incluso yo suelo utilizar bastante este recurso para hacer cuerdas. Cuando necesitamos hacer tipo de cuerdas, si marcamos dos líneas y hacemos este trazo, directamente se nos va marcando la cuerda. Ya es algo bastante práctico, pero eso es bueno ir practicando este tipo de cosas en varios folios y si nos equivocamos no pasa nada. Ahora líneas que sean horizontales para también acostumbrarnos a trabajar con varias líneas de esta forma. Ahora líneas insinuantes así, como también de forma paralela una al lado de la otra, para que también nos acostumbremos a hacer esos trazos. Bueno, pues una vez que tenemos este ejercicio que les acabo de plantear, el tipo de pinceladas que es tan importante, ténganlo siempre en cuenta, pongan a mano para que lo tengan presente, para poder corregir y para poder hacer algún tipo de práctica antes de trabajar directamente. Y ahora empezamos a trabajar nuestro trabajo que va dedicado al viticultor y a la viña. Bueno, antes de utilizar el pincel utilizaremos los dos cartones para un poco recordar los ejercicios anteriores. Mojaremos con el 3, el más suave de todos, recordemos que es el que tiene más cantidad de agua.
para marcar una línea que nos ayude como guía para el bodegón, colocar todos los elementos sin equivocarnos. Es importante dejar un espacio para que ahí poder incluir pues, el garrafón. Y ver la distancia, que aproximadamente serían como 4 dedos en un folio, y la proporcionalidad, pues eso, para un poco guiarnos. Bueno, ahora vamos a trabajar, como les había comentado al principio de este video tutorial, con las tijeras. Las tijeras nos van a servir para utilizarlas como diferentes elementos de medida. Como si se dan cuenta, al poderlas abrirlas y cerrarlas, podemos repetir secuencias. Si yo tengo esta secuencia de esta forma, puedo hacer proporciones, que en este caso son muy importantes. ¿Por qué son importantes? Porque las proporciones hacen que, por ejemplo, si estamos pintando lo que sería el barril que estamos haciendo de vino, ¿verdad? Realmente que la proporción corresponda con el que tenemos detrás, el barril grande, con el pequeño que vamos a añadir en la parte de delante, y vamos jugando con las proporciones. Entonces, de esta forma no nos queda ni muy grande ni muy chico y ajustamos bien los tamaños, que es lo más importante. Entonces, utilizar las tijeras como elemento de medida y no una regla. La tijera es bastante importante, por eso podemos subirla y bajarla. ¿Vale? Pues empecemos. Bueno, cogemos esta medida de referencia, que sería el ancho, y con mucho cuidado la trasladamos a la altura para que tenga la misma medida. ¿Por qué no utilizamos una regla? Porque realmente esto es bastante práctico, porque podemos irlo adaptando de una forma mucho más rápida y queda proporcionado. Ahora, por ejemplo, cogemos las mismas tijeras, cogemos el otro lado, la vamos marcando, y encima, como estamos encima de un folio, pues nos resulta todavía muchísimo más fácil. Ahora la giramos y bueno, ya tenemos ahí la medida, aquí tenemos los puntos de referencia. Ahora con el número 2 un poco unimos estos puntos con cierta curvatura, porque es el borde, y entonces el mimbre no va a quedar tan recto, sino va a quedar como bombado. Es el garrafón, tiene que ir de un lado al otro. Es un garrafón no de los grandes, sino de los pequeñitos, y entonces para que nos quede también una cosa proporcionada, aquí marcamos también el centro y los laterales, que después nos dejan la curva para marcar la elipse donde se va a marcar después el mimbre. Podemos utilizar el cartón y lo mojamos en el número 3 para un poco hacer lo que es la parte alta, donde iría el cristal y el cuello. Ahora difuminamos un poco la base para poderlo, incluso al difuminar con la misma curva del pincel nos está marcando ya el contorno de la figura. Mojamos en el número 2 para tener una intensidad intermedia y redondeamos un poquito la base, que no importa que se vea esta línea porque realmente después eso se va a disimular con el mimbre y con los otros trazos que vamos a añadirle encima. Vamos a marcar un poco las sombras de los laterales y dejar la parte del centro un poco más iluminada para que gane volumen y no se vea plana. Es importante este paso para que nos quede bien marcado el volumen antes de empezar incluso a hacer el mimbre. Estos tipos de efectos no se pueden hacer después, tienen que tener en la base, y como siempre les digo, la reserva de los blancos es muy importante para que no se nos quede totalmente plana la imagen. Con el número 2 ahora empezamos a marcar lo que sería otra parte que nos defina un poquito lo que sería la parte donde empieza el cuello y darle el contraste que necesitamos para que también redondee. Aquí ya podemos ir marcando la curvatura donde asoma el cristal, y esto sería la parte del mimbre ya con su sombreado al lado izquierdo, para empezar a marcarle ya, a definir dónde están los claros y los oscuros. Recordar que este ejercicio es de los más largos que tenemos, es prácticamente casi una hora de
de ejercicio porque es un bodegón muy complejo, tiene muchos elementos diferentes, pero está claro que se puede hacer en varias sesiones y no hace falta que lo hagan todos juntos. Se van tomando su tiempo, si quieren un día pueden hacer una parte, otro día hacen otra, para que no se agobien. Realmente es un ejercicio bastante avanzado, ya para que tengan un poquito de mano, para que practiquen la pincelada, pero no se agobien. Lo importante de esto es disfrutar y no agobiarnos. Aquí podemos ir ya marcando las zonas donde tenemos ciertos trazos de lo que sería el mimbre, practicamos esa pincelada que marcamos antes, y aquí las asas es importante mirar dónde nacen, para así decirlo, para que no nos queden unas por un lado y otras por el otro, sino que se den cuenta prácticamente van a morir en la unión que hicimos antes de la curva y en la parte de arriba. Es como si marcáramos primero una pequeña base de color para después poder poner el mimbre encima. Ahora con el número 1 que tiene más intensidad, incluso el café está en el centro sin licuar. Yo lo que suelo hacer con eso para conseguir más tonalidades más oscuras es que dejo ese café en el centro y poco a poco le voy poniendo el agua y me permite dar una intensidad muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque si a veces nos ponemos mucho tiempo el café, aunque tenga bastante cantidad de café con el agua, va perdiendo de alguna forma el pigmento que nos puede aportar. De esta manera, aunque sale un poco incluso con grumos, un poquito grumoso, que no importa porque al final eso incluso queda pegado y queda bastante interesante, podemos conseguir tonalidades más oscuras. En este caso la necesito para el tema del mimbre. ¿Por qué? Porque nos interesa que haya bastante contraste. Si no, parecería todo como muy igual y eso no nos interesa. Lo que está claro es que este tipo de ejercicio, si tiene una superficie en vez de un folio, yo estoy haciéndolo encima de un folio que he pegado 3 folios con un pegamento Prit para que coja cuerpo, porque de alguna forma en estos días es complicado conseguir material, entonces si quieren pueden utilizar después con una cartulina sería lo ideal, o con un bloc de dibujo, pero bueno, ya un poco ustedes van viendo las posibilidades que también tienen dependiendo de dónde estén, y hay librerías que están abriendo, pero en un horario muy reducido, y eso complica bastante el tema de poder conseguir materiales. Ahora sí empezamos a definir más con el pincel, con el número 1, perdón, con la pintura número 1, con el café número 1, esta curvatura que les decía antes que parecía como una cuerda, que es el remate del cesto, que es muy característico en la artesanía nuestra, de la Isla del Hierro, y que le da un efecto muy interesante, porque tiene como dos tonalidades, ¿no? Tiene la caña por un lado y el mimbre por el otro. Entonces esto le permite un trazo muy interesante, que el café se aproxima bastante a los colores naturales del mimbre y la caña. Los bodegones en el fondo siempre son ejercicios para practicar la pincelada, las tonalidades, por eso se utilizaba tanto en la pintura. Hay mucha gente que no le gustan los bodegones porque también es un género que se ha hecho tantas veces en pintura que parece que el mismo género ha hecho que también la gente lo desprecie de alguna forma. Pero tiene su encanto. Yo creo que del bodegón depende cómo se haga, igual que no hay ningún género malo, sino depende cómo uno se enfrenta a ellos, ¿no? Estas líneas son muy importantes porque nos van a definir la curvatura que tenemos en la parte alta. Si se dan cuenta, tienen esa cierta característica como unas líneas discontinuas para que parezca que el mimbre está caminando por el medio de esas varillas. Y eso es muy importante, dejar esas cosas como discontinuas. Parece como las imágenes cuando vamos a recortar algo, que se ven esas líneas que vamos a tener que continuar con la tijera, ¿no? Pues no lo pasen por alto porque es muy importante. No lo hagan continua, sino discontinua. Aquí volvemos otra vez a la metodología esta de utilizarlo como si fuera una soga que tenga esa curvatura para que el asa tenga ese cuerpo.
Bueno, ahora vamos a tener en cuenta y prestarle bastante atención a lo que es el ritmo de pincelada que se dice en pintura, que es un poco cómo movemos el pincel. Es importante cuando estamos haciendo estos volúmenes que se supone que están el mimbre que estamos haciendo, estamos marcando diferentes líneas. Esas líneas tienen que marcarnos como si fueran unos ejes para que nos den un volumen general. Yo digo que es como un globo terráqueo, ¿no? Cuando vemos lo que son los paralelos y los meridianos, ¿no? Los meridianos serían esas líneas que nos marcan todo lo que es el globo terráqueo, dependiente de las líneas. Y si las líneas las hiciéramos todas rectas, sería un círculo como una moneda, plano. Pero si queremos darle volumen, serían unos ángulos adaptándonos a los contornos. En este ejercicio también nos va a pasar igual. El mimbre tiene que ir adaptándose a los laterales, por eso el orden, como voy poniendo las pinceladas, tiene que conservarse. No hagan pinceladas sin mirar el orden que está en el vídeo, porque eso hace que el conjunto quede bien. Vamos. Ahora empezamos a ver ya el efecto que hace esa línea discontinua con las líneas curvas y parece como que el mimbre está engarzado entre un lado y el otro. Eso es muy importante para que dé el efecto, porque si lo hacemos todo continuo con líneas, después no se puede recuperar. Bueno, ahora vamos a la parte alta donde está la parte del cristal, que es importante. ¿Y por qué? Porque se le va dando la tonalidad oscura y después la claridad nos va definiendo en la parte de abajo. Aquí le damos un pequeño toque de oscuridad porque al cristal al ser translúcido pues deja también un poco ver el mimbre que está en la parte de atrás de lo que es la parte superior de la imagen. De esta forma conseguimos darle más volumen. Ahora difuminamos con un poquito de el pincel con agua, secándolo un poquito con un paño para que no nos quede demasiado húmedo, pero esto nos permite después difuminar la parte de arriba y no nos quede muy saturado de color. Ahora volvemos a recurrir al café más espeso, el que les mostré al principio que estaba sin licuar, sino más bien espeso. Y esto permitía que, bueno, que nos quede un resultado como más tridimensional, con más volumen en el contorno y nos define. Esto es una técnica dentro de todas las técnicas que van a ver en pintura. Cada uno de nosotros tenemos técnicas diferentes, los pintores. Y bueno, esto es una técnica que a mí siempre me ha funcionado para hacer el mimbre y funciona muy bien porque se entiende y es una forma rápida de hacerlo y eficaz. Con pocos recursos se consigue un efecto bonito de lo que es el mimbre. Realmente en lo que es el café da un resultado muy interesante, pues realmente parece el color del mimbre, ¿no? Aquí los remates son curiosos, no marcarlos muy nítidos, sino que parezca como ese mimbre que está desgastado del tiempo. Incluso le podemos hacer como una especie de hebritas en los laterales, que después las pondremos más adelante, pero hay que tenerlo en cuenta. Ahora nos vamos a la base. Esos puntos de referencia lo que hacen es marcar la curvatura para no hacer una línea recta, porque es uno de los grandes fallos que siempre se ven en los bodegones, que si la parte de arriba está curva, la parte de abajo tiene que estar también curva. Es imposible un elemento cilíndrico que la parte de arriba esté así y la parte de abajo esté recta, en horizontal, ¿no? Yo siempre cuento que la anécdota de que muchas veces cuando uno ve cuadros, sobre todo en restaurantes y en sitios así, que son cuadros seriados, muchas veces que se hacen a nivel industrial, pues se ven ese tipo de fallos y son muy curiosos, ¿no? Porque parecen objetos imposibles que se caerían. Como recurso pictórico de estilos está bien, pero si queremos pintar un cierto realismo, pues realmente no tiene sentido, ¿no? Hay que cumplir esas geometrías. Estos puntos de referencia ahora más bien son orientativos para entender que igual que estábamos en la parte de arriba haciendo curvas para generar esa curvatura de la zona alta del mimbre, también en la base nos pasa igual. No podemos hacer algo lineal, sino que de alguna forma nos van guiando. Sí, es verdad que a veces es un poco más engorroso así, pero a mí me parece que era interesante para que pudieran ver cómo podíamos empezar, ¿no? Un punto de apoyo para poder empezar a hacer esas curvas. Aquí entienden por qué decía yo primero practicar en un papel, porque directamente si lo hacemos aquí pues es un poquito engorroso, se puede estropear lo que hemos hecho en la parte alta, ¿no? Entonces siempre es bueno practicar primero y no tirarse, ¿no? Directamente a nadar en una cosa que hemos hecho por primera vez,
sin unas ciertas garantías, entonces vamos a intentar pues no hacer eso, ¿no? Tengamos un cierto paracaídas a través de un folio que no nos cuesta nada y practicamos al lado y ya con eso vamos cogiendo un poquito de mano, ¿no? En pintura es muy curioso porque cuando vemos siempre a alguien trabajando nos parece muy fácil de hacer, pero porque muchas veces hay muchas horas detrás. Entonces no seamos ingenuos, ¿no? Intentar también eso. Mirar siempre que las uniones que tenemos aquí, en medio, es donde hay que añadir la curvatura, los elementos. No hacerlo uno al lado del otro, sino que hay una cierta juego, ¿no? Como si fuera el efecto de los ladrillos que nunca coinciden un lado con el otro, ¿no? Que van entrampados, ¿no? Pues de alguna forma aquí sería exactamente igual. En algunas partes nos costará más que en otras, pero después llegará un momento que lo haremos. Aquí por ejemplo si se empieza aquí sí se ve el efecto, ¿no? Que yo por ejemplo incluso me voy saltando y voy dejando algunos espacios en medio y después los voy rellenando porque me resulta mucho más cómodo para que un poco vayamos viendo el efecto de la caña que está en medio. Empieza a verse algo, ¿no? Ya empieza a verse todo el volumen que estamos generando. Y miren ustedes el efecto que hace en la parte de abajo, ¿no? Al tener la luz en la parte de abajo, qué diferencia, ¿no? Si nos damos cuenta, ahí hay una luz de abajo y después la parte de arriba, ¿no? Ahí, por ejemplo, esos dos puntos de la parte de arriba ha sido un fallo mío, porque ahí no tenía que haber estado esos dos puntos ahí, pero bueno, yo los voy a intentar disimular de esta forma. Miren, ya está disimulado. Y bueno, aquí nadie es infalible, yo también me equivoco y bueno, pues entonces esa parte de ahí podemos disimularla perfectamente y nos sirven de guía. Por eso siempre es bueno, dependiendo de cada uno, lo que le haga mejor, ¿no? Ahora vamos a rematar el contorno de la parte izquierda para que nos quede todas esas curvaturas, que incluso sobresalga un poquito la curva del mimbre, como hicimos en la parte alta, para que parezca que la caña sobresale, que no quede totalmente una línea recta, porque si no, no parecería creíble, ¿no? No parecería mimbre, parecería otro tipo de cosas. Siempre que me vean saltando de un lado al otro es porque, claro, como voy viendo los secados y voy viendo que las partes altas están más secas, pues realmente aprovecho, ¿no? Esta parte es muy bonita y muy importante porque siempre da un efecto interesante porque es el mimbre que va cruzando las cañas y va dando la forma. Entonces esos puntitos, lo que es el ojo y cómo se le engaña, ¿no? Con esos puntitos ya directamente los interpreta que eso es la caña que está detrás, cuando realmente son solamente puntos, ¿no? Lo bonito a veces de la pintura es justamente eso, y cómo se insinúa los trazos y las formas sin tener que saturar demasiado las cosas, ¿no? Porque a veces nos empeñamos en que tenemos que dibujarlo exactamente todo para que todo se vea, y no es verdad. En pintura es un tema de percepción y son a veces efectos visuales que nos dan diferentes texturas y diferentes volúmenes gracias a 4 pinceladas, ¿no? Y eso es la magia un poquito de pintar, ¿no? Ahora oscurecemos los laterales porque nos interesa para que destaque, ¿no? Siempre dejar más reservas de blanco que más adelante se irá modificando dependiendo de todo el contorno que vamos a hacerle, porque vamos a hacerle muchos más elementos detrás, ¿no? Aquí están los pelillos que les estaba comentando antes, que ponérselo como el desgaste del propio mimbre, ¿no? De tanto uso, para que no parezca que lo acabamos de comprar, ¿no? Ahora con el número 2 empezaremos a darle unas ciertas sombras y hacer una superficie en la mesa, que en este caso vamos a hacer como si fuera un paño. Entonces para hacer un paño necesitamos que la sombra
sea proyectada pero con cortes, que no parezca una cosa plana, sino que parezca que está sobre una superficie que tiene volumen y que tiene textura, que en este caso sería un paño blanco que nos va a dar luz, también nos va a dar profundidad, y se parece muchísimo al efecto que hacíamos en las nubes. En uno de los ejercicios cuando hicimos el roque de la bonanza, que le poníamos un poquito del tono y después le poníamos un poquito de agua, pues es el mismo sistema. Si tienen alguna duda pueden coger y van a ese vídeo y lo repasan, el roque de la bonanza, y verán que eso, que es una pincelada continua, dejando un margen con el blanco, y después se le pasa un poquitito de agua con el pincel muy suavemente y se consigue ese volumen de la mesa de un paño. Esto sí es verdad que hay que hacerlo con cierta cantidad de humedad debajo, porque si no se nos queda demasiado empastado, perdería el efecto ese suave del paño. También siempre trabajar con una servilleta al lado o con un trozo de papel higiénico, algo siempre que nos ayude para ensopar. Si nos pasamos con el tema del café, la cantidad, siempre es bueno tenerlo al lado para suavizarlo y para que no nos quede un tono muy muy fuerte, sino intentar siempre suavizarlo lo máximo posible. Como pueden entender, siempre los vídeos que estamos viendo, por lo menos en este, es complicado poner el objeto alineado para que ustedes lo puedan ver totalmente derecho. Se pone de esta forma porque es imposible trabajar con una cámara delante, de esta forma hay unas limitaciones ahí, pero bueno, tampoco considero que sea tan importante. Ustedes tienen que entender que ustedes cuando coloquen su superficie va a estar en recto y después es poco a poco irnos adaptando. Ahora vamos a utilizar la tijera para utilizar el grosor del objeto. En la parte de arriba podemos medir aquí y podemos ver, si se dan cuenta, el ancho de las asas, desde todo el ancho de las asas de un lado al otro. Si no, paran la imagen con la pausa y verán que vamos a cogerles la medida exacta, y con ese ancho la trasladan en la parte de arriba. Incluso pueden girar la tijera para que les resulte más fácil. Aquí marcamos un punto y marcamos el otro punto. Lamento que con mi brazo no se vea, ahora no se preocupen, ahora lo podemos ver. Pero bueno, estoy marcando los puntos de un lado y del otro. Muy bien. Vale, ahí ven los puntos de un lado al otro. Y que tienen las mismas medidas de un lado al otro. Esto es importante ¿para qué? Para dar la proporcionalidad, para que quede proporcionado y para que a ustedes les sirva de guía. Por eso las tijeras para mí me parece un sistema bastante útil. Y en la parte de arriba podemos poner los dos puntos donde se estrechan. Y si se dan cuenta, cogimos la misma referencia que tenemos en la parte de abajo. Lo importante es que yo creo que cojan la pausa, tanto del ordenador, si lo ven en el ordenador o en la televisión, y con eso ya saben la medida exacta. Ahora tenemos que unir estos puntos. Y lo que vamos a hacer, un barril de vino en la parte de atrás. Estos puntos nos van a servir unas referencias. Y no podemos utilizar cartón en este sistema. ¿Por qué? Porque todos tienen como una cierta curvatura por los lados. No son superficies totalmente cuadradas. Entonces de esta forma les estaría confundiendo. Entonces prefería trabajar con estos puntos de referencia para que les quede la superficie. Lo dicho, si quieren también probar en un folio primero, pues también yo creo que es aconsejable no arriesgarse directamente a pintar. Aquí ven los laterales, si se dan cuenta, no coincidentes. ¿Por qué? Porque tienen una cierta curvatura de un lado al otro. Va caminando la pincelada para que dé esa curva. Si lo hubiese hecho con el cartón, hubiese quedado demasiado lineal, demasiado perfecto de un lado al otro. Como estamos también trabajando un motivo rústico, pues realmente las formas así también irregulares quedan bonitas, ¿no? Y evitemos eso para que no nos quede demasiado. Y vamos marcando esta curvatura. Aquí sí se empieza a ver la dificultad que tenemos de trabajar con un folio. Por eso les aconsejo que si ustedes pueden trabajar con una cartulina o con un bloc de dibujo, pues siempre es mejor. ¿Por qué? Porque el folio se va saturando de agua y va quedando unas ciertas curvaturas que molestan cuando estamos trabajando. Por ejemplo, una cosa así como una geometría que va en las líneas, pues va costando bastante. Entonces, pero tenemos que adaptarnos a lo que hay. Y entonces por eso es el motivo de utilizar el café y utilizar medios que tenemos en casa. Porque si nos ponemos a trabajar con materiales como papel de acuarela, que sería lo ideal, con acuarelas,
pues son materiales que ya nos limitan mucho de ir a comprarlos, de saber cómo pedimos esos materiales, de los colores, de las marcas. De esta forma hemos homogeneizado las clases y que todo el mundo pueda trabajar. Yo estoy utilizando un tipo de Nescafé que viene en sobre, que me funciona muy bien, porque no pierde el pigmento. En cambio, el bote grande, el que viene con el café, también lo he utilizado y también funciona. Pero bueno, quizás también es verdad que el de sobre me da mejores resultados y lo tengo siempre más a mano. En lo que sí no funciona es el café normal. El café, incluso hasta con borras de café lo he intentado, pero no tiene ese pigmento para podernos ayudar. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque si no se pueden frustrar pensando que es café totalmente puesto ahí, pues no. Por eso tienen que mirar el vídeo de los materiales, de cómo se pone, las proporciones de cómo se coloca. Y bueno, aquí empezamos a ver cómo esas manchas son de forma irregular, si se dan cuenta, no me quedan totalmente lineales debido al folio que tiene esa limitación. Pero no se preocupen porque más adelante, ya al secarse, se va corrigiendo. Ahora empiezo a hacer las líneas aquí que tienen más intensidad, las líneas metálicas, que es donde más esa curvatura me va a molestar a la hora de trabajar. Pero bueno, con paciencia y esperando que se seque también se soluciona bien, no hay ningún problema. Ver las distancias es importante para ver dónde tenemos los aros metálicos tan característicos de los barriles. Irlos marcando primero y después, aunque no nos queden del todo marcados muy fuertes, después cuando esté seco los remarcamos. Pero bueno, es la primera base y tener en cuenta que dé el efecto de que parece que está detrás. Entonces para conseguir ese efecto lo marcamos todo aquí lineal y después le damos un poquito, un toque más oscurito, a lo mejor a través del asa, por ejemplo aquí, para que parezca que camina por detrás, pues si no parecería que el asa no está caminando por detrás y eso es importante. Aquí también marcamos el marrón en la parte de abajo para que nos dé la división y eso también nos va a dar la primera base de tono para después marcar los diferentes aros que tenemos aquí. Cuando estamos trabajando ustedes en su caso de frente al motivo, les va a resultar mucho más fácil que verlo así de lado como lo estamos viendo, por la limitación que tiene técnica la propia grabación. Pero cuando lo vemos de frente, pues calculamos mejor la geometría, el ángulo, todo ese tipo de cosas. En las partes de arriba también vamos a darle aquí una pequeña superficie de lo que sería la tapa de la parte de arriba. Y ya con esta parte de aquí podemos esperar a que se seque y hay que igualar un poco el tono oscureciéndola. Ya esta zona está bastante seca porque hemos ido trabajando en la otra y ahora tenemos que oscurecer la parte de derecha para que el mimbre vaya cogiendo cada vez más cuerpo, que parezca como más en volumen, y nos podemos guiar incluso hasta por el barril que tenemos en la parte de atrás para ver cómo podemos copiarlo de esta forma igual. De esta manera la oscuridad que tenemos aquí se va trasladando y de la misma forma que tenemos el barril iluminado de esta forma, también lo que son las cañas y el mimbre, ponerlos iguales. Es que aunque ahora le diéramos encima como lo que estoy haciendo ahora, no importa porque ya como las bases están bien dadas de luces y de sombras, la superposición de los tonos no va a estropearnos el bodegón. Ahora oscurecer esta esquina para ganar profundidad. Y esta base ahora porque es plana, porque realmente tiene el mantel delante. No voy a cometer el error que antes les estaba comentando, no. Está puesto el mantel delante, por eso es plana esa parte de ahí, no es curva. Aquí he esperado un poco para que se seque un poco la superficie. Y aquí voy a rematar el mantel. ¿Y cómo se remata? Pues haciendo el negativo. O sea, pintando la mesa. Al pintar la mesa en oscuro, va a parecer que el remate del mantel es blanco. Parece que he estado pintando con blanco. Pues no, estoy rematando con el café directamente, con trazos largos, para rematar lo que es el borde del mantel. Es bueno oscurecer un poco los bordes de lo que es el mantel para que parezca que está un poco levantado. Y después posteriormente esta mesa, para que no nos quede una mesa lisa, que sería muy pobre y no quedaría bien, vamos a darle unas ciertas texturas
de efectos de madera, como si fueran los nudos de las maderas, así, de esta forma. Siempre recordando que son líneas continuas, pero así como en movimiento, que no queden totalmente rectas, con ciertas curvas, para que nos dé el efecto de una mesa de madera, que nos quede una cosa totalmente plana. Muy suave en la parte de arriba, y después si queremos, cuando una vez que hayamos terminado todo, añadirle más cantidad de tonalidad oscura, pues también. Ahora volvemos a utilizar el cartón, y en este caso el cartón lo vamos a utilizar no solamente como para marcar un borde y una superficie, sino también para irlo trasladando sobre el papel y dar unos efectos muy interesantes. Pueden probar primero en un folio si quieren, es apretar un poquito, flojito, así marcamos primero lo que sería el borde que vamos a hacer ahí, y después vamos trasladándolo encima del papel así, muy sutilmente, como si estuviéramos limpiándolo con corte. Esto nos va a dar una superficie que no sea plana, que no sea lisa, porque la idea es que parezca como si fuera encalada, ¿no? La típica pared de una bodega que no es tan nueva como una casa, y nos da una superficie más interesante y nos da como diferentes tonalidades, así arrastrando el cartón y van probando. Yo por ejemplo he hecho pruebas con varios cartones, y el cartón este de caja es el que mejor efecto me da para este tipo de superficie. Me refiero de caja de embalaje. Y después hay un cartón que viene con los cartones de la leche en las cajas, que funciona muy bien, que es blanco, para otro tipo de superficie. O sea, van probando, ¿no? Igual que pasa con el cartón de los cereales, que es muy fino, para algunas terminaciones, pues seguramente lo utilizaremos más adelante porque realmente funciona muy bien. Se los comentaré y ya veremos cómo podemos hacer cosas muy interesantes. Aquí lo que estamos dando es una textura para que el lado derecho de la imagen tenga textura y la parte de izquierda esté más lisa. Si se dan cuenta, el conjunto ya empieza a coger la composición. Para que el lado derecho esté compensado con el lado izquierdo, dejamos algunos espacios más claros, y aquí vamos a poner un elemento que es muy importante, es una bodega. Marcar una línea en vertical, una línea que parece una sonrisa, parece que estamos haciendo la cara de alguien. Imagínense que es la nariz, la boca, y ahora vamos a hacerle arriba como si fuera un pelo. Pues no es un pelo. Ahora miren lo que vamos a hacer. Me imagino que ya adivinarán lo que estamos haciendo. Y le damos un cierto grosor. Esto tenemos que hacerlo de varias partes. De hecho, después lo retomaremos porque al ser transparente tiene que tener la intensidad muy bajita de marrón, y después vamos añadiéndole un poquito más de intensidad, pero siempre que esté en seco, para que los cortes sean bastante marcados. Eso define bastante lo que sería el cristal. Ahora volvemos a hacer la operación que hicimos en el otro lado, que es oscurecer los contornos. Y al oscurecer el contorno nos queda el efecto del mantel con el borde, y podemos oscurecer esta superficie. Ahora nos dedicaremos a hacer la sombra de la copa. Y bueno, ya tenemos ya una bodega, ya empezado a coger forma totalmente la superficie. Ten en cuenta la cantidad de cosas que podemos aprender con este bodegón, porque incluso aquí estamos añadiendo sombras proyectadas. Por eso les decía que los bodegones, por un lado, no tienen, a veces la gente no les suele gustar mucho. Muchos alumnos me dicen que los bodegones no les gustan, pero también yo creo que también es un tema de ejercicio, y que siempre en un rincón de la casa un bodegón pues es una cosa interesante. Este tipo de ejercicios, por ejemplo, esto con un cristal, con un marco para una cocina, queda un efecto muy bonito y se conserva bien. El café es una superficie que se mantiene bastante bien en los cuadros mientras no le esté dando directamente la luz, como es lógico, como una acuarela. Pero suele durar bastante, ¿no? Aquí vuelvo a retomar un poquito lo que es la copa. Y bueno, más adelante también, ya cuando esté más seca, le daré más detalles, porque en este momento, al estar tan húmeda, no me permite trabajar mucho sobre ella. Los nudos de la madera también son importantes, trabajarlos también de varias partes, no solamente en húmedos, sino esperar también que esté un poquito seco para que podamos trabajarlo. A medida que vamos oscureciendo la base,
parece más el efecto del vino, ¿no? Incluso esta parte de ese doble fondo, si se dan cuenta, esa doble línea es importante, porque parece después el grosor del cristal, no nos queda totalmente plano. Ahora nos quedará ir trabajando sobre la parte de arriba y las bases y estos detalles, y a medida que se va secando todo, vamos definiendo más los contornos que nos interesan. Por ejemplo, el borde de la tela, que parece que han arrastrado encima del mantel, ¿no? Y eso se parece como que está arrastrado el mantel, que no quede totalmente plano. Podemos jugar con varias formas, incluso pónganse a inventar y a buscarle diferentes recursos a lo que es el mantel, y sin perder la luminosidad, que es lo que también nos interesa, ¿no? Para que no nos quede todo totalmente oscuro, sino que tenga una parte más luminosa y otra parte más oscura. Es lo que me pasa aquí, por ejemplo, en el lado derecho yo necesito ahora poner sombra, poner más cantidad de sombra para que destaque más, porque si no el lado izquierdo no va a destacar tanto. Entonces lo que hacemos ahora ahí es oscurecer para que esa parte destaque más. Ya empezamos con un elemento que es un poco sorpresa, no es que me he vuelto loco y estoy poniendo una línea ahí media rara, no. Es muy importante lo que vamos a hacer ahora, porque vamos a darle una terminación detrás que nos dé lejanía, que nos dé profundidad y que también dé un contexto de una bodega, ¿no? Que una bodega tiene que haber un elemento muy importante, que ya pueden estar viendo lo que es, ¿no? Y empiezan a intuir lo que estamos haciendo con el cartón. El cartón es un recurso maravilloso, se pueden conseguir muchas cosas interesantes. Miren, incluso con el cartón más fino, como colorea, ¿no? Se puede trabajar muy bien directamente en línea. Estamos haciendo, ya lo ven, ¿no? Muy bien, un lagar. Estamos haciendo incluso hasta con su piedra. No de darle mucho detalle, porque si le damos mucho detalle, lo que vamos a conseguir es que se nos acerque demasiado la imagen. Esa parte es muy importante. Se han dado cuenta que he dejado esa línea blanca que está ahí, ¿no? Pues esa línea blanca lo que hace es que separa lo que es la madera del lagar del fondo, que sería donde está la bodega, que la vamos a hacer incluso hasta su techo y todo. Pero es importante mantener esas partes de luz. ¿Por qué? Porque si no se nos pega la imagen y nos da dos recursos muy importantes. Por un lado nos separa la imagen y por otro lado no nos deja que el marrón se diluya con lo demás, ¿no? Aquí vamos a hacer el techo y lo hacemos sí, muy tenue, muy suave, para que nos dé la sensación de lejanía, que no está pegado a los elementos uno al lado del otro. Y ahora empezamos a darle los pequeños detalles de las vigas, incluso en el techo. Con un pincel más finito se puede dar la madera un poquito más gruesa. La piedra se le puede dar la sombra a la derecha, igual que tenemos el resto del bodegón, para que la luz incida de la misma forma. Y aquí, en la parte de arriba, con pequeños toques, marcamos la viga, que mantiene el techo. Y después aquí daremos algunos toques también de las vigas que tiene el techo, de la superficie. Todos estos elementos que lo que pretenden es buscar luz por un lado, porque le dan contraste, y por el otro lado la perspectiva, ¿sabes? La profundidad de la imagen, ¿no? Nos da mucha profundidad al cuadro de esta forma. Ahora las tejas con estos pequeños golpitos de curvas también nos permiten que se destaque totalmente. Si se dan cuenta, se nos ha pegado lo que es el lado de la pared del lado derecho con el lagar, casi no se distingue muy bien, pero hay que tener paciencia, hay que esperar, porque esa parte ahora la oscureceré y ahora empezaré a darle más contraste, también porque va a estar más seco, entonces hay que tener un poco de paciencia, ¿no? Aquí ya empiezo a trabajar, he dejado que se seque pues unos 10 minutos dejándole secar la superficie para poder retomar el cuadro y marcarlo con la tonalidad. Este ejercicio yo creo que es importante que lo trabajen en varios días, no hacerlo de una sola vez, porque tiene muchos elementos y lo ideal sería a lo mejor, pues venga, un día dedicarnos a hacer una parte, otro día, o sea, es dividir el trabajo como está planteado el vídeo, y que cada día dedicarlo, pues bueno, dedicarnos a lo mejor media horita a trabajar sobre él y seguir. Todo depende también cómo ustedes se lo tomen, pero sobre todo para evitar esa idea de terminar ya, de hacerlo todo rápido, ¿no? Lo que nos estamos equivocando con eso, que a veces tenemos que también aprender de disfrutar de lo que estamos haciendo. A veces el objetivo no es terminar una cosa, sino disfrutar de lo que estamos haciendo en medio, ¿no? Y la pintura tiene mucho de eso, porque si queremos ir muy rápido, ella tiene su ritmo, y en este caso, por ejemplo, que estamos trabajando con agua,
El agua es un elemento que tiene sus ritmos, ¿sabes? Que va secando cuando él quiere. La humedad, por ejemplo, en este caso, en mi caso, por ejemplo, de Valverde, me condiciona que no seca tan rápido. Influyen muchísimas cosas, entonces a veces tenemos que tener paciencia y no imponerlos a lo que queremos hacer, sino tener la paciencia para ir trabajando según queramos, ¿no? Aquí estoy dejando un espacio entre la oscuridad y la claridad para que dé volumen, que las anillas que hacen la presión en el barril, anillas metálicas que hacen las divisiones. Esta esquina poco a poco tendría que oscurecerla más, porque ya ahí, por ejemplo, me está molestando que haya tanta luz en la parte de abajo, si realmente está delante de tanta superficie. Ahora, un elemento importante que son las divisiones de las maderas, para marcar todo el volumen del barril. Como siempre les digo, con este tipo de cosas, igual que les estaba explicando antes, cuando estábamos haciendo la parte alta de lo que es el mimbre, pues ese volumen lo conseguimos con la curva de un lado y del otro. De esta forma conseguimos más volumen. Entonces no son líneas rectas hacia abajo, sino tiene una cierta curvatura. De todas formas, en los vídeos, si se dan cuenta, siempre al final aparece la imagen terminada, congelada, para que ustedes puedan coger y parar la imagen y puedan ver cómo está el motivo, ¿no? Aquí empiezan a ver los primeros problemas estos que les comentaba antes del papel, que espero que a ustedes no les pase eso tanto, pero sí es verdad que el folio tiene una limitación. Yo siempre digo que el folio aguanta 1 o 2 golpes, pero no aguanta mucho más. Ahora he querido añadir unas piedras en la parte de atrás para que también den volumen y no nos queden totalmente planas. Y al esperar también que se seque un poco más, pues ya podemos oscurecer esta esquina. De esta forma nos da mucho más sombra. Incluso en la esquina esta de la pared voy a oscurecer más todavía para que todos los elementos sobresalgan. Unas cuantas piedritas pequeñitas. Y aquí empezamos a oscurecer lo que les comentaba antes, ¿no? Aquí van unas piedras de esquina. Y eso también me va a ayudar a que se separe el lagar de la pared. Que se vean como separados los elementos. Que no se vean todos juntos. Y después seguramente le añadiré una sombra para un poco destacar todavía más lo que es la parte de arriba. Ya con estas piedras, si se dan cuenta, conseguimos bastante cantidad de volúmenes. Bueno, y aquí ya he esperado que se seque bastante en la superficie, incluso le he dado con un poquito de secador para que se secara todo lo que es el contorno y poder trabajar con mayor comodidad sin tener que preocuparme de que esté, si hay superficies secas o húmedas. Retomo la idea de los nudos de la madera, para que un poco destaquen más, sobre todo en las zonas más oscuras que marcamos antes, que ya casi no se ven. Retomo varias veces, tanto de un lado como el otro. Aquí, por ejemplo, continúo que la veta tenga el mismo ángulo que la que tiene en el otro lado, pues si no quedaría extrañísimo, sería muy extraño. Y ahora con el perfil, con el marrón más oscuro, también las piedras puedo darle tonalidad. Ahora estoy haciendo unas pinceladas sueltas para las arrugas del mantel que faltaban, porque estaban todas muy iluminadas, con bastante cantidad de agua.
poquito difuminándolas. Y bueno, yo las he hecho un poco rápido, pero realmente pueden parar el vídeo y lo pueden ver cómo se hace, y se puede hacer un poquito más lento para evitar posibles errores. Aquí oscurecemos, que también esto lo que va a hacer es que aclara la copa, que destaque más. Ahora hemos proyectado una sombra en la parte de arriba para que destaque todo lo demás. Bueno, ahora vamos a utilizar un elemento un poquito complicado que ya lo habíamos marcado antes, que es la copa de vino que tenemos en la mesa, pero vamos a darle más transparencia. Para utilizar el cristal siempre es tener en cuenta lo siguiente. El cristal, como queda bonito, es que los contornos no sean continuos, sino que sean discontinuos para que parezca que entra la luz y la sombra en el cristal, y siempre insinuar. El fondo es muy importante conservarlo para que se vea esa transparencia, y en este caso vamos a utilizar más cantidad de marrón. ¿Para qué? Para que nos den muchos más detalles, más oscuros, en lo que es el centro de la copa, en lo que es la base, donde está el agua, donde está toda esta parte, perdón, donde está el vino, el agua no, perdón, donde está el vino, para que un poco se vea ese líquido y por toda esa transparencia. Bueno, pues utilizaremos un pincel finito, el del 2 nos puede venir muy bien. Bueno, empezamos a trabajar. Bueno, aquí la pincelada que sea más o menos precisa, discontinua, y aquí le podemos dar incluso una cierta curvatura de volumen para que no nos quede totalmente plana. Y algunos detalles que den como la copa más fina, ¿no? Aquí también la sombra la hacemos proyectada para que se vea la copa mucho más lucida. Y aquí, al estar las superficies más secas, pues retomamos pequeños detalles como pueden ser los contornos, en este caso del cesto, de lo que es el mimbre, pues destacar un poco los contornos para que se separen de lo que sería la superficie que tenemos detrás. Siempre hay que tener cuidado con eso, no remarcar demasiado los contornos, pero sí darle una cierta oscuridad para que luzca. Y en esta esquina también, pues oscurecer bastante para que destaque todos los elementos que vamos poniendo. Ahora de cerca no se aprecia tanto, pero sí es verdad que cuando nos alejemos se va a notar bastante. Por ejemplo, remates como si fuera esa curva y todas esas esquinas se notan. Ahora vamos a utilizar un papel para cubrir esta parte. ¿Por qué? Porque vamos a hacer vegetación delante. Entonces, para evitarnos que se nos manche toda la parte de delante, entonces nos deja hacer unas pinceladas muy sueltas. Agarramos bien el papel, siempre teniendo en cuenta que la copa esté seca y que todo lo demás esté seco. Hay que esperar un poquito para que se seque. Y después con el pincel, muy sueltito, siempre en esa dirección, nunca yendo de arriba para abajo y de arriba para abajo, sino siempre de abajo para arriba, para que quede la oscuridad y para que nos vaya marcando lo que es la vegetación de esta forma. Incluso podemos proponer en la parte de arriba para que nos quede toda esa superficie, incluso algún tipo de flores o de plantas, ¿no? Con esos puntitos. Y ahora después con un pincel más finito le daremos una tonalidad más oscura y con el mismo proceso. Entonces esto nos da una forma de trabajar que no se nos va a juntar con la parte de abajo encima del mantel. Como el mantel tiene la parte tan delicada del contorno, no nos interesa que se nos vaya a quedar líneas en medio ahí manchadas, ¿no? Entonces nos interesa que las líneas finitas que ahora estamos marcando se difinan más y que queden como más finas, ¿no? Para poder trabajar encima de ellas. Así. El rayado, como siempre, que puede darnos resultados. En el café a veces es un poquito limitado, pero bueno, inténtelo. Y bueno, aquí ya vemos cómo es el resultado. Se ve como el corte
Y esto no se puede hacer ni con cinta de papel. ¿Por qué? Porque nos puede estropear el folio y nos puede levantar todo lo que es la superficie. Entonces el folio es un buen recurso. Bueno, pues aquí ya tenemos nuestro bodegón. Algún detallito que hay que darle final, que siempre hay algún toque que beneficia un poco el conjunto, pero básicamente ya lo hemos terminado. Bueno, pues parece que ya hemos terminado de hacer nuestro bodegón. Nos ha quedado, yo creo que muy interesante. Y bueno, lo dicho, los que quieran añadir más cosas, quitar algunas cosas, pues lo pueden hacer. Y otra cosa importante es que vamos a hacer una exposición virtual con todos los trabajos que nos vayan remitiendo. Por favor, no tengan miedo de mandarlos, estamos aprendiendo y cada uno de los trabajos será interesante en sí mismo. Estamos aprendiendo y eso también me hace ver a mí lo que necesitan nuevos vídeos para aprender nuevas cosas. Esta exposición virtual va a ser muy bonita porque voy a hacerla con un vídeo y va a ser en 3D y vamos a poderla recorrer y cada uno de ustedes va a tener su trabajo. Entonces lo ideal sería que mandaran lo que sería la imagen, una fotografía buena, intentar hacer una fotografía de su trabajo, una fotografía de la persona que la manda y después el nombre y apellido, incluso la edad, porque también es interesante, o si quieren no pongan la edad, pero bueno, yo creo que la edad también podría ser interesante. Porque en esta exposición, al lado del cuadro, pondré la fotografía del autor o de la autora y para que un poco tengan ese recuerdo también de estos días y convirtamos esta forma de estar en casa en algo positivo, que es lo que pretendemos con estos videotutoriales. Pues bueno, un saludo por parte de mi persona, por Rubén Armiche, y que les espero en el próximo videotutorial. Bueno, allí nos vemos.